tú te has convertido, Luis, en una especie de serratólogo, más que serratista, serratólogo, ¿no? O las dos cosas, pues pero sí, eres reconocido ya en España por el mayor experto en la vida y la obra de Serrat, ¿no? Casi como el biógrafo oficial, pero eso tú sabes que es un término incómodo, porque también genera cierta reticencia hacia el lector que no solo tiene por qué ser serratiano. Yo en mi libro sobre Joan Manuel lo que pretendo es acercar a Serrat a todo tipo de público, ¿no? Y que no sea una geografía. Yo creo que eso también le gustó mucho a Serrat, ¿no? Ese tratamiento que no era generacional, porque claro, yo nací en el año 74, por tanto no soy de aquellos seguidores de Serrat que crecieron con sus canciones, sino que yo he llegado a Serrat más tarde. Y entonces yo creo que todo ese tratamiento riguroso, documentado, evidentemente con pasión, porque yo siempre digo que no hay trabajo que se enfoque, que no tenga, tiene que haber rigor y pasión, ¿no? Eso es fundamental en toda empresa. Pero desde luego no quería hacer nunca un libro de fan. Y al final pues eso, me he convertido en un estudioso de Serrat muy concienzudo, pero también espero que ameno, porque claro, que no encuentre el lector un tocho ahí, ¿no? Un poco enciclopédico, sino que trate de acercar a Serrat a la gente. Pero fíjate, te iba a decir, con el tema de fans, los que somos hijos del baby boom, que tú eres de la generación posterior, pero los que somos hijos del baby boom, todos hemos crecido con Serrat. Es decir, que el primero en Cataluña, ¿cómo era? El Setze Jutze, o cómo se pronuncia eso, ahí viene que es muy complicado. La nueva cançó, que es un poco la matriz, ¿no?, de todo. Pero luego, a partir de que él empieza a cantar en español, expande y es para... o sea, yo nací en el 58, pero toda mi generación están muy influidos por Serrat. Sí, algunos pueden ser más de otros músicos, o de los Rolling, o de lo que tú quieras, pero todos han recibido la influencia, es decir, todos aprendimos a valorar a Antonio Machado, es decir, que descubrimos a Antonio Machado gracias a Serrat, a Miguel Hernández, gracias a León Felipe, a mucha gente que él nos iba descubriendo. Sí. Hay un momento muy importante, ¿no? Yo creo que hasta Lluís Llach, que tú sabes que ha tenido muchos piques con Serrat, decía que a Serrat había que agradecerle haber pasado en este país de Rafael, ¿no?, a Serrat. La cultura de Rafael, la cultura popular que emana Rafael, no es la misma cultura popular que tiene Joan Manuel Serrat, ¿no? Es decir, eso mismo, ¿no?, el acercamiento a un poeta como Antonio Machado, no oficial, ¿no? Luego ese fantástico disco que dedica a Miguel Hernández, ¿no?, en 1972. Estamos hablando de dos poetas no oficiales que Joan Manuel lo que hace es acercarlos a la gente, es decir, que las adolescentes en sus carpetas llevaban a un tipo que cantaba a poetas como Machado o León Felipe o Hernández, ¿no? Yo creo que eso es muy importante desde un punto de vista cultural y sobre todo de evolución de la canción que se hacía en España en aquel momento, ¿no? Pues tú fíjate que podríamos llamar Serrat música pop. No sé. Sí, pues sí, el término pop, bueno, en el término pop sabes, caben muchas cosas, es ¿no? que yo he tenido un... Pop rock, te das cuenta, cuando se hacen listas de los mejores discos de la música española, se mete en ese cesto el término pop rock, y Mediterráneo, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat, aparece como disco de pop rock. En realidad pop es como una abreviatura de popular, sí, pero bueno, sí. Te digo esto porque es que hay un gran amigo mío que es Arcadi Espada, sí, que dice él, ¿no? Él también le gusta pour épater les bourgeois, ¿no? Él es un poco diletante, Arcadi, un gran amigo, un poco diletante. Y entonces, una vez que hicimos un programa de radio juntos, esto que hacía la SER de entrevista a dos, que él me entrevistaba a mí, yo le entrevistaba a él, y teníamos que elegir cada uno una canción, y yo elegí una de Serrat. Y entonces él decía que Serrat era como Manolo Escobar. Un punto provocador, ¿no? Hay, claro, ¿no? entonces yo siempre pensaba, digo... Bueno, la tonadillera le llamaban a Serrat, ¿eh? Eso también hay que recordarlo, claro, entre su entorno de amigas, actrices y demás, le llamaban la tonadillera. Era precisamente por ese amor de Joan Manuel a la copla, ¿no? Que también es una de sus primeras referencias musicales, ¿no? Entonces, digamos que se le puede llamar pop, porque es que ahí caben grupos, los Beatles, es pop, ¿no? Sí, porque ya los Rolling... El Nobel, Bob Dylan, es pop. Claro, Bob Dylan, que hace música, que hace Bob Dylan. Lo que pasa es que también antes había una diferencia, Luis, que era música folk, sí, y música pop. Que Dylan precisamente rompe, ¿no?, con claro, eso, ¿no? Y entonces cuando empieza Dylan,
que es un poco heredero Sí. de Buddy Guthrie y Pete Seeger, toda esta gente, claro. Pete Seeger, toda esa gente era con la música folk, era música folclórica, y en España había muchos grupos y tal, te hablo de los años, bueno, antes de que tú nacieras, ¿no? Y Serrat era un poco distinto. Yo siempre cito a Cecilia, me gusta citarla porque tú sabes que Cecilia venía también de una tradición anglosajona de entender la música, porque su padre al fin y al cabo era diplomático y entonces era una chica muy cosmopolita, ¿no? Cecilia decía que todo cantautor debía partir de Serrat, ¿no? Y cuando decía eso Cecilia, de alguna manera estaba diciendo que en Serrat había esa revolución musical que los Beatles habían ejercido a nivel mundial, o Bob Dylan también, cuando precisamente rompe con el folk, y Serrat era nuestro Dylan, y era también los Beatles en cierta manera. Era un poco la persona que se encarga de revolucionar la música popular en España en aquel momento. La revista Mundo Joven, que era un termómetro, no sé si la recuerdas, de la música pop del momento, Serrat desbanca a Rafael como ídolo popular. Esto es muy importante, más importante de lo que parece. Porque alguien como Serrat, que no hacía una música estrictamente comercial, aunque estaba metido en la industria, aunque tenía un manager de hierro, ¿no?, como era el Lazo de la Vega, que lo llevaba de aquí para allá, pero claro, es muy importante que un tipo que hace un disco dedicado a Antonio Machado, que en principio la discográfica Novola Zafiro, cuando recibe ese proyecto, le dice no lo ven comercial. Claro, dicen, bueno, un poeta como Machado, en fin, no lo ven, y él en cambio apuesta por ese trabajo, y ese trabajo se convierte en número 1 en ventas en España, ¿no? Disco de oro. Quiero decir que en ese sentido el mérito de Serrat para mí es muy importante, ¿no?, en aquel contexto, ¿no?, musical. Fíjate que aparte de los valores musicales que tú cuentas y tal, yo siempre le vi a él que tuvo ese valor de hacerlo en un momento que era muy complicado, ¿no? Ya luego, fíjate, él luego intenta rescatar a Mario Benedetti y ya no tiene el mismo impacto. No, ya era otra época. Los años 80, que yo los defiendo mucho también, o los reivindico mucho en Serrat, porque tiene la capacidad también de renovarse también, de escribir de otra manera las canciones, hace discos magníficos como En Tránsito, Cada loco con su tema. Es otro Serrat, ¿no? Un Serrat más cercano a la calle, con un lenguaje menos metafórico, pero creo que también tiene mucho mérito ese Serrat, pero no tiene el impacto popular de ese primer Serrat, ¿no?, en castellano sobre todo, que rompe fronteras, ¿no?, y que también conecta con América Latina. Eso es muy importante en Serrat, el momento en el que da el salto a América y también conecta con muchos latinoamericanos. Cuando se dice, hombre, Antonio Machado ya era conocido en España, bueno, Antonio Machado, pero vamos a aceptar que sí, que lo era, por intentar no entrar en un debate más complejo, ¿no? Yo creo que no, pero no, bueno. pero bueno, ya podríamos entrar. Pero en América Latina, Antonio Machado era una referencia muy escasa. Sí, una referencia muy culta. Claro, mucha gente, mucho argentino, mucho mexicano, mucho chileno, conoce a Machado por Serrat. Incluso se da ese caso tan rimbombante de que Pinochet decía que Machado era el letrista de Serrat, ¿no?, y que había que perseguir a Machado con esa ignorancia, ¿no?, que tú bien sabes que tienen las dictaduras, ¿no? Que cuando dices tú eso, hay una frase que se cuenta de Borges, que era un gran pope de la literatura hispanoamericana, que le preguntan por Antonio Machado y dice, es que Manuel tenía un hermano. Por eso. Era también una butad de claro, Borges, claro. Pero que, como tú dices, no es verdad, o sea, ni siquiera en España, porque era un poeta maldito, porque claro, cuando Serrat compone esas canciones, Franco está vivo, sí, o sea, claro. y Machado, se le podía leer a Machado, pero Machado había muerto, era republicano, había muerto envuelto en la bandera republicana, claro. Es decir, que no era en absoluto... Era un símbolo indudable, ¿no? De hecho, en el 59 hay una famosa peregrinación a Collur, de varios poetas. De la generación ellos, esta. Claro, pero volvemos a una cosa muy minoritaria, casi clandestina, ¿no? Claro, entonces... El impacto popular de aquel disco, que además la cátedra, ¿no?, se rasga las vestiduras, porque como Ricardo Miralles podía poner esos arreglos tan ampulosos, ¿no?, sobre Machado, era como cometer un delito, ¿no?, casi de herejía, ¿no?, sobre el poeta, ¿no? Al final, yo creo que el trabajo que hace Serrat de divulgación es fantástico, hace que los poemas de Machado trasciendan, hace que cantares, por ejemplo, esos proverbios y cantares machadianos estén en boca de la gente. Bueno, yo creo que eso hace que la saeta se toque en las procesiones de Semana también, Santa, eso como que yo creo que para él tiene que ser paralelo. alucinante, sí, ¿no? Sí, muy chocante también, claro. Si tú a Serrat en un Parnaso
ético también y estético muy importante, gracias precisamente a encontrar en Machado. Además, Machado es un poeta que, además, tú bien conoces el repertorio de Serrat, es una unidad de destino para Joan Manuel, porque la poesía de Machado influye mucho en Serrat, en sus propias canciones. Si tú escuchas Muchacha Típica, una canción que graba en el año 70, esa canción es un retrato machadiano absolutamente, es decir, Machado le influye como cantautor, como autor de canciones, con lo que el cantar a Machado era un poco cantarse también a sí mismo, ¿no? Y él también le había gustado un poco un cierto malditismo, a Serrat me refiero en esa primera época, cuando el Festival de Eurovisión famoso, que yo sí. él, no sé, seguramente tú tengas más datos de esto, es decir, no sé si es que él quería quitarse de en medio, ir a cantar a Eurovisión, o que de verdad quería cantar en catalán. No sé si era una manera de decir, paso de esto, es un rollo, ¿qué voy a hacer? Hago algo para no ir. Él, en principio, la canción que presenta es el Titiritero. El Titiritero es la canción que él quiere llevar a Eurovisión y se la rechazan. En español, que eso es, ¿no? Claro, sí era en español, pero era una canción suya de la que él se sentía contento, feliz, de sus primeras canciones en castellano, pero no la consideran eurovisiva. Claro, el tema eurovisivo pues entra dentro de un concepto ya comercial, que es un siguiente escalón, ¿no? Entonces se busca al duodinámico, ¿no? En este caso a Ramón Arcusa, ¿no? Para que le hagan una canción a su medida, pero tremendamente comercial. Si tú coges la letra de La La La, verás que hay referencias a su madre, referencias un poco a la melancolía del terruño, al paisaje, la nostalgia, todo una especie de Serrat casi para todos los públicos, ¿no? Y esa canción, evidentemente, yo creo que genera en Serrat cierto rechazo de entrada, pero entra dentro de esa órbita de promoción eurovisiva, con Lasso de la Vega, vuelve a aparecer aquí Lasso de la Vega, que le dice, bueno, la conveniencia, ¿no?, de ir girando por todas las televisiones europeas, porque a nivel de difusión para Serrat era importante, ¿no?, todo eso, pero llega el momento, él se siente en un callejón sin salida, muchos intereses creados, una persona joven también como Serrat en aquel momento, que ve que el representar a España en Eurovisión era representar al régimen de Franco, y eso ni los catalanistas más ortodoxos lo podían comprender, ni él mismo, que era un hombre de izquierda y un hombre evidentemente progresista, sabía que eso podía ser un problema para su propio crédito, ¿no?, a la hora de su carrera, ¿no? Entonces, tarde, pero a tiempo, se desmarca un poco de Eurovisión. Pero no vi yo en ningún momento, cuando he analizado el tema, cuando he profundizado, cuando he preguntado a mucha gente, que haya oportunismo, como se quiso decir en la época, porque ya Serrat había sido número 1 con la canción de Matinada, se quiso decir que Serrat se había aprovechado de toda esa polémica para vender más discos. Todo lo contrario, tú sabes que se organizaban auténticos autos de fe quemando discos de Serrat, que incluso recibe un botellazo en Oviedo poco después de aquel escándalo eurovisivo, porque claro, casi querían quemarlo vivo a Serrat, era como un hereje, ¿no? Había tocado uno de los valores fundamentales del régimen, ¿no? Entonces, pero también hizo que se visualizara un poco el problema catalán, que al fin y al cabo era un problema de libertad a nivel genérico. El problema de la lengua puede ser uno, pero a nivel de represión, de muchas cosas que estaban ahí como soterradas, que el afer eurovisivo también las eleva. Llega Maciel, se convierte en la Agustina de Aragón de nuevo cuño. La tanqueta de Leganés era como era. Y bueno, y hay que ver en qué se ha convertido Maciel, ¿no?, que luego la pobre intenta dar un giro copernicano en su carrera y le canta a Bertolt Brecht. No sé si te acuerdas de aquel disco dedicado a Bertolt Brecht. Y algo de Aute cantó. Aute también lo incluye en su repertorio, pero quiero decir que Maciel se ve como precisamente utilizada por el régimen, como la imagen, niña del régimen, con esa faldita ahí, así. Y ella, yo creo que eso le va a pesar toda su carrera. Maciel va a ser un personaje víctima del éxito eurovisivo y de la utilización del franquismo de su figura, ¿no? Y a la inversa, y a Serrat también le marca la suya, ¿no? Sí, también le marca. Porque sí que ya él tiene esa pátina de hombre un poco progresista, ajeno al régimen y tal, ¿no? Es decir, que desde ese momento, ¿no? Él rompe evidentemente con toda esa... Bueno, de hecho, desde su principio de carrera ya él rompe con lo que sus canciones ya están diciendo... Pero él en esa primera época en catalán cantaba un poco más... sí, amor, claro, más, sí. ¿no? Ara que t'invintan, paraules d'amor... Como tú sabes, él nunca fue político realmente, claro, en sus canciones, ¿no? Quizá para la libertad
utilizando a Hernández de referencia, es la canción más combativa que puede tener Serrat. Siempre ha sido más social, ético, poético, pero él siempre se ha desmarcado un poco de las canciones panfletarias. Quizá por eso sus discos también se conservan también hoy día. Un disco como y tiene mucha vigencia, ¿no? Eso es, pero su compromiso en la sociedad que le tocó vivir era permanente. No solo en La La La, sino luego en el año 75 se atrevió a condenar los últimos fusilamientos del régimen, lo cual le lleva a un exilio de no mucho tiempo, pero se puede decir que Serrat estuvo exiliado. Otros cantautores mucho más comprometidos, aparentemente, que decían que Serrat era un aburguesado, no sufrieron ese exilio, curiosamente. Pues fíjate cómo se cierra el bucle, que ahora él ha tenido problemas por no apoyar la independencia de Cataluña. Efectivamente. O sea, 42 años después de aquello, 43, ¿cuándo fue lo del La La La? 68. 78. 68. O sea que, fíjate, el bucle, cómo se cierra el bucle, que en aquel momento él quiere cantar en catalán y se echa encima a la caverna y tal, y ahora, él tampoco ha sido muy beligerante ahora, pero ha sido por manifestar muy suave cuando le han cierta, preguntado y tal, que él ha dicho que no le parece bien, todo con muchísima suavidad. Los contrarios no, la intolerancia, también lo quieren matar. El purismo de un lado y de otro, la ortodoxia de un lado y de otro. Yo en mi libro integro muy bien ese Serrat bilingüe. El Serrat, porque cuando el Serrat empieza a cantar en castellano, se dice o se suele decir que lo hace por oportunismo, vuelvo a la palabra, ¿no? Es decir, se dice que Serrat está intentando de alguna manera beneficiarse de que en castellano va a llegar a más gente. No es cierto, el bilingüismo en Serrat es natural, él es muy charnego en su manera de entender. La madre es aragonesa. Aragonesa, para empezar, ¿no? Su padre sí era catalán, la madre es aragonesa. La madre escuchaba copla a todas horas. La copla y él es algo... el barrio que es el Poble Nou, Poble Sec, ¿cómo era? El Poble Sec. El Poble Sec, que era un barrio de aluvión de migrantes, ¿no? Entonces, bueno, era su entorno natural. Yo conecto mucho a Serrat con Juan Marsé, a mí me encanta Marsé también. La literatura que hace Marsé está muy conectada con algunas canciones de Serrat, ¿no? De hecho, no es raro que al final los fantasmas del Roxy terminen conectando los mundos de Marsé y de Serrat. Por tanto, en Serrat es natural el cantar en castellano, el cantar en catalán, el cantarle a un poeta como Joan Salvat Papasseit en el 77, que es catalán anarquista, o cantarle a Antonio Machado en el 69. Se integran hermosamente las dos lenguas. Yo soy en el fondo también muy catalán, yo reivindico mucho la cultura catalana. Me daría pena que Cataluña se desligara de España. Creo que hay una intolerancia muy fuerte, muy cerril, por parte de los que antes sufrían el franquismo, porque perseguía a Cataluña, y ahora en cambio imponen su ortodoxia a sangre y fuego en Cataluña. Tengo muchos amigos catalanes que respeto evidentemente y que se consideran independentistas. No hay ningún problema, ¿no? Pero Serrat viene de otra tradición, ¿no? Serrat no es Lluís Llach, no es Raimon, él viene de otra cultura. Fíjate que yo Lluís Llach, que en su época, cuando él surge también del mismo grupo, que está Jaume Sisa, María del Mar Bonet, ¿cómo se llama el hermano de María del Mar Bonet? Joan Ramón, ¿no? ¿Entiende? Que toda esa gente, todo ese grupo de gente y tal, entiende que yo comprendo, fíjate, todos esos que nacen de la reivindicación del catalán en una época difícil, aunque él no escribiera, o yo no sé, a lo mejor tú me dices, canciones políticas en catalán, pero cantaba en catalán en un momento donde la reivindicación del catalán era complicada. Era una forma de posicionarse, claro, ¿no? Y yo veo normal, Luis, tú que eres escritor, alguien que utiliza una faceta del arte, intenta llegar a cuanta más gente mejor, tuviera que ver, ¿no? Es decir, que a mí no me parece eso reprochable. Claro, en aquel momento sí lo era porque para ellos, para los que vienen de la Nova Cançó, porque de alguna manera dentro de ese decálogo no escrito si se puede decir, de los activistas de la cançó, el Pi de la Serra, el Lluís Llach y toda esta gente, ¿no? la propia María del Mar Bonet, para ellos era fundamental cantar en catalán como expresión de identidad de un pueblo, ¿no? Y como también una forma de resistencia lírica, ¿no? Pero en ese momento estaba bien porque tú, tú ahí estás por supuesto, dándole un puñetazo pero que hay también régimen, el hecho ¿no? de que Serrat se desmarque de eso también está bien, porque él utiliza su libertad, en Vagabundear lo dice, ¿no? Es una canción muy explícita de lo que él quiere ser, ¿no? Es decir, soy Palomo Torcaz, dejadme en paz, ¿no? Era un poco diciendo, bueno, yo puedo hacer lo que quiera sin necesidad de que me estén juzgando a cada momento, ¿no? Entonces, para Serrat cantar en catalán o en castellano, bueno, era algo muy, muy natural y que él integra perfectamente en
en su obra, y eso no se lo van a perdonar nunca, ¿eh? Todavía incluso cuando en una diada, recuerdo hace años, cantó la canción de Bressol, que integraba las dos lenguas, fue pitado por este sector bastante radical, ¿no?, de independentistas catalanes, ¿no? Ya, fíjate, claro, el Lluís Llach, que ya te estaba diciendo, decir que yo me acuerdo, Lluís Llach, todos cantamos de alguna manera la estaca, que era un poco también un himno y tal. A mí me da la sensación de que Lluís Llach ha perdido directamente la cabeza, ¿no? El norte, sí. Sí, yo lo veo y digo, este hombre se ha vuelto directamente loco, ¿no? Aparte, al final, esta cosa, ¿no?, de aliarte con la derecha catalana, ¿no?, una convergencia, claro, que tú has sido que era tan radical en ese sentido. Para mí también, me encanta Lluís Llach como artista, como creador, me parece un tipo muy, muy inteligente, muy sensible, pero en este tema estoy de acuerdo contigo en que ha perdido el norte, ¿no? ¿Y a ti cómo te da un poco por empezar a escribir de Serrat? Así que te gustaría Serrat como a tantos, pero hay un paso, hay un momento donde tú dices, no solo me gusta, sino que quiero escribir un libro sobre él, ¿no? Claro, bueno, yo soy poeta, los poetas no nos lee casi nadie, la poesía es un territorio bastante complicado para llegar al público, ¿no? Pero bueno, el ser poeta, el escribir poesía desde adolescente, te lleva a interesarte por los cantautores, ¿no? En casa siempre ha habido discos de cantautores, tanto mi padre, mi hermano José Manuel también, el mayor, escuchaba mucho a los cantautores. Es lógico que al final uno termine acercándose a esos discos, ¿no? Termine curioseando con 13, 14 años. Los años 80 son duros también, ¿eh? Te lo digo, es decir, hay una música pop, hablando de nuevo de la música pop. La época de la movida. Tanto chabacana, ¿no? Quizá uno buscaba en los cantautores una preocupación por los textos, por las letras. Por supuesto, uno empieza a leer a Antonio Machado y lo empieza también a escuchar en la voz de Serrat. Uno empieza a leer a Miguel Hernández y lo escucha también en la voz de Serrat. Uno se acerca a los poetas catalanes, mérito también que le debo a Serrat, gracias a sus canciones. Entonces, bueno, al final una cosa llama a la otra, y cuando te empiezas a aficionar a la canción de autor, también llamada así, canción de autor, empiezas a tirar del hilo y empiezas a leer mucho. En el caso de Serrat es básico el monográfico que le dedica Manuel Vázquez Montalbán. El libro, ¿no? Que luego hay que vender libros. Claro, también. El libro que le hace Vázquez Montalbán, en la colección Los Juglares, en el año 72, es un libro muy importante. Y ese libro, pues yo me lo empapo, ¿no? Y me empapo todo lo que se publica sobre Serrat. Empiezo a recopilar, empiezo a documentarme. Llegado el momento, cuando uno tiene 25, 26 años, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no hacer un libro sobre Joan Manuel Serrat diferente a los libros que se han hecho hasta ahora, ¿no? Y que las canciones sean las protagonistas del libro, no hacer un retrato sociológico ni generacional, sino tomar las canciones y explicar a Serrat a partir de esas canciones, lo que luego he hecho con Aute, con Ruibal y con otra serie de cantautores, y es lo que hice con Serrat, ¿no? Eso te lleva a conectar con él también, ¿no? Claro, la primera conexión con él es mandarle el pedazo de borrador. Eso fue, bueno, sobre el 2003 aproximadamente. Yo quería que él me lo autorizara porque entonces había una conversación con la Sociedad de Autores para que lo publicara. Entonces él me llama, está muy amable, él ya había cambiado de representante, ¿no? Él ya estaba con Berry, con Berry, efectivamente. Que tiene fama de ser muy antipático, no sé si tú lo conoces. No, es buen tipo, es buen tío. Lo que pasa es que los representantes, tú sabes que tienen que tener un perfil son como un tanto un muro de contención. Claro, entonces siempre tienen un poco, son más desagradecidos en ese sentido de cara al público, ¿no? Entonces, bueno, ahí nace mi conexión primera con Serrat, que es telefónica. Voy a tardar porque luego ese libro se llamó Canción a Canción, se publica a final de 2004, coincide la publicación, no lo pretendía ni mucho menos, ni la editorial tampoco, cuando él dice que tiene cáncer. ¿Recuerdas que fue un poco que de hecho corta la gira? Bueno, estaba terminando ya la gira del Sinfónico, si no recuerdo mal, y entonces, bueno, hay un proceso, lógicamente, luego vuelve con el 100% Serrat, que toca precisamente aquí en el PEMAN, que creo que fue su último concierto, porque ya el PEMAN ya lo clausuraron, y después yo reedito el Canción a Canción con otro nombre, con una actualización, con una revisión, que es este Cantares y Huellas que tú tienes aquí. Y ya este libro es el que termina llegando a Serrat, y a partir de aquí es cuando me llama el propio Serrat para decirme colabore en su cancionero oficial Algo Personal,
que esto es un tocho tremendo de temas de hoy, con todas sus letras, donde los comentarios discográficos son míos. Ahí es cuando yo me doy cuenta que le ha gustado, que le ha gustado el acercamiento que yo he hecho a su obra, y bueno, cuando me siento muy feliz, ¿no?, de haber podido bueno, convencer al protagonista del libro, que siempre es algo complicado, porque Serrat es un tipo muy riguroso, muy con sus cosas, muy estricto, que si cometes un pequeño desliz de una fecha te lo va a corregir, y que siempre está muy al liquindoy, como decimos en Cádiz, ¿no?, de todo lo que se escribe sobre él. Entonces, para mí, desde mi posición, un chico de Cádiz que nadie conoce, que de repente se lanza a investigar en Joan Manuel Serrat, cuando solo se habían acercado a él autores catalanes, curiosamente, o autores del ámbito catalano hablante, porque también está el amigo Carles Gámez, que hizo un libro que es valenciano, que hizo una biografía muy interesante, pero claro, yo era el primero que se desmarcaba un poco de esa tendencia más oficial, y que desde la poesía se acercaba a su obra. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien.